Esto va a sonar completamente loco, pero escúchame bien, Maduro podría ser más peligroso desde una celda en Estados Unidos que cuando era presidente de Venezuela. Sé que suena imposible. ¿Cómo va a ser peligroso un tipo esposado, vigilado 24 horas, encerrado en una prisión de máxima seguridad? Pero si conoces la historia de dictadores capturados, si entendés cómo funciona el poder real, vas a darte cuenta de que esta historia está muy lejos de terminar y lo que pase en los próximos meses podría determinar si Venezuela realmente se libera o si simplemente cambia una pesadilla por otra. Quédate hasta el final porque te voy a revelar 5 movimientos que Maduro probablemente ya está planeando desde su celda. Te voy a mostrar cómo dictadores en situaciones similares lograron mantener poder e influencia incluso tras las rejas. Y te voy a explicar por qué el chavismo sin Maduro podría ser incluso más difícil de eliminar que el chavismo con él. Porque cuando un líder cae pero su movimiento sobrevive, las cosas se ponen realmente complicadas. Empecemos por entender dónde está Maduro exactamente en este momento. Según las filtraciones, lo trasladaron al portaaviones USS Gerald R. Ford después de capturarlo. Ahí lo tienen en una celda especialmente preparada, probablemente con vigilancia constante, aislado completamente del mundo exterior. Pero esa es una situación temporal. Eventualmente van a tener que trasladarlo a territorio estadounidense para procesarlo legalmente. ¿A dónde lo van a llevar? Lo más probable es el Centro de Detención Federal de Miami, al menos inicialmente mientras se prepara el juicio. Miami tiene sentido por varias razones. Está cerca de la mayor comunidad venezolana en Estados Unidos. La Corte Federal del Sur de Florida tiene experiencia con casos de narcotráfico internacional y simbólicamente es perfecto porque Miami ha sido el corazón del exilio antichavista por décadas. Ahí es donde comienza el verdadero juego psicológico y político. Porque Maduro no es un criminal común, es un ex jefe de Estado con millones de seguidores, con conocimiento de secretos de inteligencia de múltiples países, con conexiones a redes internacionales de crimen organizado. Eso lo hace extremadamente valioso y extremadamente peligroso. Lo primero que van a hacer los agentes estadounidenses es intentar voltearlo. Van a ofrecerle un trato: Nicolás, coopera con nosotros. Danos información sobre narcotraficantes, sobre Hezbollah, sobre operaciones rusas y chinas en América Latina. Testifica. Ayúdanos a desmantelar las redes. Y a cambio, consideramos reducir tu sentencia. En vez de morir en prisión, tal vez veas luz del sol otra vez antes de cumplir 80. ¿Va a aceptar Maduro? Esta es la primera decisión crucial que define todo lo que viene después. Hay dos posibilidades y cada una lleva futuros completamente diferentes para Venezuela. Escenario A: Maduro coopera parcialmente. No entrega todo, pero da suficiente información para conseguir un trato. En este escenario, Maduro se convierte en informante del gobierno estadounidense. Suelta nombres, revela cuentas bancarias, identifica colaboradores. Esto desata una ola de arrestos en toda América Latina. Funcionarios en Colombia, México, Bolivia, Nicaragua, todos cayendo como fichas de dominó. Para el chavismo, esto sería una traición imperdonable. Maduro pasaría de ser líder revolucionario a ser un soplón. Su base se desmoronaría. Los chavistas ideológicos lo repudiarían. Él no era un verdadero revolucionario, solo un cobarde que vendió la causa para salvar su pellejo. El movimiento se fragmentaría sin una figura central que respetar. Escenario B: Maduro se niega a cooperar rotundamente. Se ve a sí mismo como un revolucionario, como heredero de Chávez, como mártir del antiimperialismo. Desde su celda declara: pueden encarcelar mi cuerpo pero no mi espíritu. La revolución bolivariana continúa. Resistencia. En este escenario, Maduro se convierte en un símbolo más poderoso preso que libre. ¿Por qué? Porque los mártires muertos o encarcelados son más útiles que los líderes vivos luchando. Un líder vivo comete errores, envejece, se corrompe, decepciona. Un mártir se congela en el tiempo como un ideal perfecto. Che Guevara es más poderoso como póster que lo que jamás fue como guerrillero activo. Mandela ganó más poder moral en prisión que el que tenía afuera. Si Maduro elige este camino, el juicio se convierte en su plataforma. Cada día en corte es una oportunidad para dar discursos. Esto no es un juicio contra mí, es un juicio contra todos los pueblos oprimidos de América Latina. Es el imperio tratando de aplastar la resistencia. Los medios internacionales transmiten todo. Sadani Maduro no es solo un dictador corrupto, es el David venezolano contra el Goliat estadounidense.
Antes de continuar, quiero que me digas en los comentarios, ¿crees que Maduro va a cooperar con Estados Unidos o va a resistir hasta el final? ¿Qué harías vos en su posición? Escribilo ahora porque este es uno de los debates más interesantes y queremos saber qué piensa la comunidad. Vamos a leer cada comentario y responder. Ahora, independientemente de si coopera o no, Maduro tiene herramientas para ejercer influencia desde prisión. Déjame explicarte 5 movimientos específicos que probablemente ya está planeando. Movimiento 1: comunicación encriptada con el exterior. ¿Piensas que en una prisión federal de máxima seguridad es imposible comunicarse con el mundo exterior? Te equivocas. Es difícil pero no imposible. Hay múltiples métodos que prisioneros de alto perfil han usado históricamente. Abogados. Maduro va a tener un equipo de abogados defensores. Las conversaciones entre abogado y cliente tienen privilegio legal. No pueden ser grabadas ni monitoreadas sin violar sus derechos constitucionales. Entonces Maduro puede decirle cosas a su abogado que ese abogado después transmite afuera. Mi abogado necesita consultar con expertos en Venezuela para preparar mi defensa. Perfectamente legal. Esos expertos pueden ser en realidad operadores chavistas recibiendo instrucciones. El abogado actúa como mensajero sin siquiera darse cuenta a veces. Visitantes aprobados. Maduro eventualmente va a tener derecho a visitas. Familiares, contactos religiosos, representantes consulares potencialmente. En esas visitas, aunque estén monitoreadas, hay formas de pasar mensajes. Lenguaje codificado. Gestos. Cartas con tinta invisible. Suena como película de espías, pero ha pasado en casos reales. Personal de prisión corrupto. Si Pablo Escobar pudo sobornar guardias en Colombia, Maduro puede intentar lo mismo. No todos los guardias son incorruptibles. Alguien ganando $40.000 al año podría haberse tentado por 100.000 en efectivo para accidentalmente dejar un celular donde Maduro pueda usarlo por 5 minutos. Movimiento 2. Mantener estructura de lealtad mediante dinero. Maduro robó miles de millones durante su tiempo en el poder. No todo ese dinero está en cuentas que Estados Unidos puede congelar. Hay efectivo escondido, cuentas en paraísos fiscales bajo nombres falsos, oro físico en bóvedas secretas, criptomonedas. Desde prisión puede dar instrucciones sobre cómo distribuir ese dinero para mantener lealtades. Pagarle a este general venezolano $1.000.000 para que se resista al nuevo gobierno. Financiar a este grupo guerrillero con 500.000 para que cause caos. Sobornar a este político colombiano para que bloquee cooperación con Estados Unidos. El dinero compra lealtad. Y Maduro tiene mucho dinero escondido. Mientras pueda acceder a esos fondos, puede mantener una red de operadores haciendo su trabajo. Movimiento 3. Convertir el juicio en circo mediático. Los fiscales quieren un juicio rápido, limpio, con condena garantizada. Maduro y sus abogados van a hacer exactamente lo opuesto. Van a hacer que dure lo más posible. Van a pedir miles de documentos en descubrimiento. Van a objetar cada pieza de evidencia. Van a llamar a cientos de testigos. ¿Por qué? Porque cada día que el juicio dura es otro día en los medios internacionales. Cada testimonio dramático es otra oportunidad para que Maduro dé su versión. Sí, trabajé con narcotraficantes. Pero ¿quién financia la CIA? ¿Quién invadió Irak mintiendo sobre armas de destrucción masiva? ¿Quién derrocó gobiernos democráticos por todo el siglo XX? No importa si sus argumentos son válidos legalmente. Lo que importa es el impacto en opinión pública, especialmente en América Latina y Europa, donde hay mucha gente que ya desconfía de Estados Unidos. Maduro puede cultivar una imagen de víctima del imperialismo. Movimiento 4. Instrucciones para reorganización del chavismo. Maduro sabe que sin él, el chavismo está descabezado. Entonces va a tratar de designar sucesores desde prisión. Diosdado Cabello es el nuevo líder del movimiento. Delcy Rodríguez coordina política internacional. El general X maneja operaciones militares clandestinas. ¿Van a aceptar todas estas designaciones? Probablemente no. Va a haber fragmentación, lucha interna por poder. Pero Maduro puede al menos intentar dar dirección. Y algunos chavistas leales van a seguir sus instrucciones religiosamente porque lo ven como el líder legítimo sin importar dónde esté físicamente. Movimiento 5. Narrativa de largo plazo. Maduro puede escribir desde prisión, cartas, manifiestos, eventualmente hasta un libro. Mi lucha, versión venezolana, documentando su versión de la historia, pintándose como héroe traicionado, revolucionario perseguido, víctima del imperio.
Esta narrativa se va a publicar, va a circular en medios chavistas. En 20-30 años, habrá venezolanos que crecieron con esta versión de la historia. Maduro no era perfecto, pero luchó por los pobres. Estados Unidos lo secuestró ilegalmente porque no podían controlarlo. Mitos históricos así son poderosos. Ahora hablemos de qué pasa en Venezuela mientras todo esto se desarrolla. Porque Maduro preso no significa automáticamente Venezuela libre. De hecho, los próximos meses podrían ser los más peligrosos. El chavismo sin Maduro se fragmenta en al menos 3 facciones. Facción 1. Chavistas pragmáticos. Estos son tipos como algunos militares, algunos funcionarios de nivel medio. No son ideólogos. Estaban en el chavismo por conveniencia, por dinero, por poder. Con Maduro fuera calculan que su mejor opción es hacer un trato con el nuevo gobierno. Nosotros no éramos tan malos. Nos obligaron. Podemos trabajar con ustedes. Estados Unidos probablemente va a aceptar algunos de estos. Los necesitan para mantener cierta continuidad institucional, para que el gobierno no colapse completamente. Es una píldora amarga pero pragmática. Facción 2. Chavistas ideológicos moderados. Gente que realmente cree en los ideales originales de Chávez, pero que reconoce que Maduro los corrompió. Estos van a tratar de reinventarse. Nosotros éramos el chavismo bueno, el chavismo de Chávez, no el de Maduro. Podemos ser oposición democrática legítima. Van a formar partidos nuevos, van a distanciarse de Maduro, van a participar en el proceso electoral eventualmente. Algunos hasta podrían tener éxito. La gente tiene memoria corta y si la economía no mejora rápido podrían votar por menos socialismo light otra vez. Facción 3. Chavistas radicales. Los que nunca van a aceptar la derrota. Los colectivos armados, los militares de línea dura, los ideólogos extremos. Estos van a resistir violentamente. Ataques guerrilleros, sabotaje de infraestructura, asesinatos de colaboracionistas. Esta facción es minoritaria pero extremadamente peligrosa. No necesitas mucha gente para causar caos masivo. 50 operadores bien entrenados con explosivos pueden mantener a un país en tensión constante. Venezuela podría entrar en algo parecido a lo que Colombia vivió con las FARC, una insurgencia de baja intensidad que dura décadas. Ataques esporádicos, zonas rurales controladas por grupos armados, constante inseguridad. No es guerra total, pero tampoco es paz. Y aquí está el twist que nadie te está diciendo. Maduro desde prisión podría estar coordinando esa insurgencia. Mensajes encriptados a comandantes guerrilleros, fondos transferidos a cuentas clandestinas, órdenes de atacar tal objetivo en tal fecha. Estados Unidos va a tratar de evitar esto con vigilancia intensiva. Van a monitorear a Maduro constantemente. Van a rastrear todo su dinero. Van a infiltrar grupos chavistas. Pero no son omnipotentes. Siempre hay formas de evitar vigilancia. Ahora pintemos 3 escenarios de Venezuela en los próximos 5 años dependiendo de cómo se desarrolle todo esto. Escenario optimista, Maduro coopera o es completamente neutralizado. El chavismo se fragmenta y debilita. La mayoría acepta el nuevo orden. Hay elecciones democráticas en 2 años. Gana un gobierno pro-estadounidense moderado. La economía crece sostenidamente. Producción petrolera se triplica. Inversión extranjera fluye. En 5 años Venezuela se parece a Colombia o Perú. No perfecta pero funcional. En este escenario, Maduro muere en prisión olvidado. Algunos chavistas nostálgicos lo recuerdan, pero la mayoría del país sigue adelante. El chavismo se convierte en nota al pie de la historia. Ese experimento fallido de principios del siglo XXI. Escenario intermedio. Maduro no coopera pero tampoco logra mantener influencia real. El chavismo sobrevive como movimiento político pero debilitado. Participan en elecciones, ganan tal vez 20% del voto. Son oposición pero no amenaza existencial. Hay algo de violencia esporádica de grupos radicales, pero es contenible. La economía mejora pero más lento de lo esperado porque la inestabilidad política ahuyenta inversiones. En 5 años Venezuela está mejor que con Maduro pero todavía lejos de ser próspera. Maduro eventualmente muere en prisión pero como figura un poco más relevante. Algunos lo ven como mártir, otros como villano. Historiadores debaten su legado. Escenario pesimista, Maduro se convierte en mártir efectivo. El chavismo se reorganiza y fortalece en torno a su encarcelamiento. Hay insurgencia armada seria, ataques constantes contra infraestructura petrolera, contra fuerzas de seguridad,
contra el nuevo gobierno. Estados Unidos se ve forzado a mantener presencia militar masiva. Es básicamente ocupación. Esto genera resentimiento. Más venezolanos se unen a la resistencia. Se convierte en ciclo vicioso. La economía no despega porque los inversionistas tienen miedo. Hay producción petrolera, pero es atacada constantemente. En 5 años Venezuela está en guerra civil de baja intensidad. Maduro sigue desde prisión siendo el líder espiritual de la resistencia. ¿Cuál escenario es más probable? Difícil decir. Mi estimación 60% intermedio, 25% optimista, 15% pesimista. Pero mucho depende de decisiones que se tomen en las próximas semanas. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Esto va a desarrollarse durante meses y años. Vas a querer estar informado de cada giro. Dale a suscribir y activa las notificaciones porque vamos a estar cubriendo cada desarrollo. Ahora hablemos de dinámicas de poder específicas dentro de Venezuela post-Maduro, porque acá es donde se pone realmente interesante. Diosdado Cabello es probablemente el chavista más poderoso que queda libre. Él es inteligente, brutal y tiene conexiones profundas con narcotraficantes y grupos armados. Si alguien puede mantener vivo el chavismo, es él. Pero también es un pragmático. Si ve que la causa está perdida, podría negociar su propia salida. Amnistía a cambio de retirarse de la política. Delcy Rodríguez está en posición complicada. Como vicepresidenta era nominalmente número 2, pero sin Maduro no tiene base de poder independiente. Los militares no la respetan. Los radicales no confían en ella. Probablemente intenta negociar asilo en algún país amigo. Rusia, Nicaragua, Cuba tal vez. Los militares venezolanos son la clave. Ellos tienen las armas. Si deciden resistir masivamente, pueden hacer que Venezuela sea ingobernable. Pero la mayoría probablemente calcula que no vale la pena. Estados Unidos es demasiado poderoso. Mejor hacer un trato, mantener ciertos privilegios, evitar prisión. Va a haber purgas en las Fuerzas Armadas. Los generales más comprometidos con Maduro van a ser arrestados o forzados a retirarse. Van a traer oficiales de rangos medios que estaban marginados por no ser suficientemente chavistas. Estos van a ser los nuevos líderes militares. Los colectivos, grupos paramilitares chavistas, son el factor más impredecible. Algunos están profundamente ideologizados. Otros son básicamente bandas criminales que usaban el chavismo como fachada. Los ideológicos van a resistir. Los criminales van a adaptarse al nuevo sistema o van a seguir haciendo crimen organizado normal. Las misiones sociales chavistas van a ser desmanteladas gradualmente. Esto va a doler a millones de personas. Van a haber protestas. Maduro era corrupto, pero al menos nos daba algo. Ahora no tenemos nada. El nuevo gobierno va a tener que balancear reforma económica con no generar hambruna que cause explosión social. La oposición venezolana también está fragmentada. Guaidó, Machado, López, todos quieren liderar. Estados Unidos va a tener que elegir o forzar coalición. Probablemente impongan un consejo de transición como mencioné antes. Nadie va a estar feliz, pero todos van a tener que aceptar. En las calles, las reacciones van a ser mixtas. Caracas celebra, sectores de clase media y alta están eufóricos. Libertad, pero en los barrios chavistas hay silencio, miedo, incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Hay venezolanos que nunca apoyaron a Maduro pero que tampoco quieren ocupación estadounidense. Queríamos cambio pero no así. No con bombas, no con invasión. Ellos son conflictivos. No celebran pero tampoco resisten. La diáspora venezolana, 7 millones afuera del país, está calculando qué hacer. Vuelvo. Espero a ver qué pasa. Los primeros en volver probablemente son empresarios con capital que ven oportunidades. Después profesionales buscando contribuir a reconstrucción. La gente común va a esperar años hasta que esté claro que hay estabilidad. Algunos venezolanos en el exilio se van a quedar afuera permanentemente. Ya hicieron vidas nuevas. Sus hijos son colombianos, peruanos, españoles, estadounidenses. Visitan Venezuela como turistas pero no vuelven a vivir. Cerebros perdidos permanentemente. Regionalmente, el efecto dominó es masivo. Nicaragua está en pánico. Ortega sabe que podría ser el próximo. Refuerza seguridad, purga potenciales traidores, se acerca más a Rusia y China desesperadamente. Cuba está en crisis existencial. Sin petróleo venezolano subsidiado, enfrentan colapso económico inmediato. Apagones de 20 horas, hambruna potencial.
El régimen podría caer en meses. Biden o Trump, quien quiera esté en el poder después de Trump, va a decidir si intervienen o dejan que Cuba colapse solo. Bolivia está nerviosa. Su gobierno de izquierda se pregunta si son siguiente objetivo. Probablemente moderan retórica, mejoran relaciones con Estados Unidos, se distancian de cualquier cosa que parezca chavismo. México está en posición complicada. Tienen que balancear relaciones con Estados Unidos con su tradición de no intervención. Probablemente condenan la acción formalmente, pero en privado cooperan. Brasil es crítico. Lo que diga Lula importa en América Latina. Si apoya la intervención, legitima. Si condena fuertemente, complica. Probablemente hace algo tibio en medio. China y Rusia hacen ruido, pero acciones limitadas. Están molestos pero impotentes. Esto demuestra que América Latina es patio trasero estadounidense todavía. Su influencia era superficial. Europa hace lo que siempre hace: declaraciones preocupadas, llamados al diálogo, pero cero acción real. No van a romper con Estados Unidos por Venezuela. Maduro observa todo esto desde su celda. Lee periódicos si le permiten. Ve noticias tal vez. Escucha sobre el desmantelamiento de su legado. ¿Cómo se siente? Probablemente mezcla de rabia, miedo y negación. De noche, solo en su celda, tal vez se pregunta si valió la pena. Los años de paranoia, las decisiones brutales, las alianzas con criminales. Para terminar aquí, en una celda de 2 por 3 metros al otro lado del mundo del país que gobernaba, pero probablemente racionaliza. Yo no fallé. Me traicionaron. El imperio era demasiado poderoso. Hice lo mejor que pude en circunstancias imposibles. Autocrítica no es característica de dictadores. El legado de Maduro va a ser debatido por décadas. Para algunos, el peor dictador en la historia venezolana. El hombre que destruyó un país rico. Para otros, un líder imperfecto que intentó resistir al imperialismo en condiciones adversas. La verdad probablemente está en algún punto medio. Maduro no era genio maquiavélico ni revolucionario heroico. Era un político mediocre que heredó un sistema insostenible y lo empeoró con decisiones terribles. No puramente malvado, no puramente víctima, humano con todos sus defectos. Pero esa interpretación matizada no es la que va a prevalecer. Las narrativas históricas simplifican. Maduro será o villano total o mártir perfecto dependiendo de quién cuente la historia. Lo que es indiscutible es que este momento, enero 3, 2026, marca un punto de inflexión. Venezuela nunca va a ser igual. América Latina nunca va a ser igual. Las reglas del juego cambiaron. Dictadores pequeños en todo el mundo están recalculando. Si le pasó a Maduro, me puede pasar a mí. Algunos van a moderar, otros van a volverse más paranoicos, más brutales, pensando que solo fuerza extrema los protege. Estados Unidos mandó un mensaje: podemos llegar hasta ustedes. No importa dónde estén. Es un mensaje de poder, pero también de peligro, porque poder sin límites corrompe. Hoy es Maduro, que muchos consideran legítimamente criminal. Mañana es un líder menos claramente malvado. Pasado mañana es alguien que simplemente no sigue políticas estadounidenses. El precedente está establecido, y precedentes son difíciles de contener. Esta operación va a ser estudiada, analizada, potencialmente replicada. Para bien o para mal, el mundo cambió. Mantente informado, mantente pensando críticamente, y sobre todo mantente cuestionando las narrativas oficiales, porque la historia la escriben los ganadores, pero la verdad es siempre más